Había estado nevando desde la hora del té, grueso y suave como la pluma, y la señorita Jane Marple observó cómo se posaba en el camino del jardín desde su silla junto al fuego de la sala de estar. Las llamas danzaban plácidamente en la chimenea, proyectando cálidas sombras a través de sus agujas de tejer mientras se movían con práctica regularidad. Estaba trabajando en un silenciador para el bazar de la iglesia, aunque la Nochebuena parecía bastante tarde para estar pensando en esas cosas. Aún así, nunca se sabía cuándo un poco de lana cálida podría ser deseada. El reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 8:30 cuando oyó la puerta del arroyo. Pasos crujieron apresuradamente sobre la nieve fresca. Momentos después, alguien llamó con urgencia a la puerta. Miss Marple se detuvo a tejer con cuidado. Visitantes a esa hora, en Nochebuena nada menos, sugerían algo fuera de lo común. Su criada, Lucy, apareció en la puerta de la sala de estar, algo nerviosa. «Es la vicaria, señorita Marple. Dice que es de suma urgencia». «Muéstralo, Lucy», respondió ella. «Y quizá un poco de té, aunque sospecho que el buen reverendo no se quedará el tiempo suficiente para beberlo». El reverendo Leonard Clement entró con un aspecto muy distinto a su habitual serenidad. La nieve se sacudía de sus hombros mientras se aferraba al ala de su sombrero. Tenía el rostro enrojecido por el frío. Y algo más, pensó la señorita Marple al observarlo en silencio. Preocupación, tal vez. Miedo. Mi querida señorita Marple, perdóneme por una intrusión a estas horas. En absoluto, dijo ella. Siéntese. Se ve bastante. Él se quedó helado. Permaneció de pie, girando el sombrero entre las manos. Me temo que se trata de un asunto bastante preocupante. Es Harold Sims, el cartero. Harold. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la puntada. Ha pasado algo. Ha desaparecido. Su esposa llegó a la vicaría hace menos de 20 minutos. Salió de la oficina de correos a las 6, como de costumbre, con su entrega final antes del servicio de medianoche, pero nunca regresó a casa. La señorita Marple se levantó lentamente, su mente ya trabajando en la trascendencia del hecho. ¿Se ha avisado a la policía? La señora Sims envió un mensaje al agente Pulp de inmediato. Encontraron su bicicleta junto al camino, cerca del puente del viejo molino, pero ni rastro de Harold mismo. Ya veo. Miss Marple se movió hacia la ventana, observando la nieve que caía. Los copos eran ahora más grandes, danzando a la luz de la lámpara. ¿Y qué hace el agente Poole con eso? El vicario se aclaró la garganta. Cree que Harold pudo haber resbalado en el hielo. El camino del puente es traicionero con este clima. Como usted bien sabe. Están organizando un grupo de búsqueda, pero en la oscuridad y la nieve. Su voz se apagó, dejando lo obvio sin decir. Miss Marple se volvió para mirarlo. Sus ojos azules, pensativos, se escondían tras sus gafas. Harold Sims ha sido nuestro cartero durante muchos años, ¿no es así? 15, 20, casi 23, creo. Sin duda. Y durante todo ese tiempo, no recuerdo ni un solo caso en que llegara tarde con la correspondencia, por no hablar de que Harold fuera tan descuidado como para resbalar y caer. Era un hombre sumamente metódico, firme como un metrónomo, podría decirse. El vicario la miró fijamente. ¿Cree que ha ocurrido algo más? Sería prematuro sacar conclusiones, dijo ella, pero me resulta curioso que un hombre de tanta confianza desaparezca precisamente en Nochebuena, cuando su ruta era familiar y sus rondas casi completas. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego. Pobre señora Sims, dijo finalmente el vicario. Está bastante angustiada. Tienen 3 niños, ya sabe. El más pequeño tiene solo 7. Sí, lo sé, respondió la señorita Marple con voz suave. Harold siempre entregaba sus tarjetas navideñas en mano, nunca por el buzón. Le gustaba ver sus caras cuando abrían la puerta. Era un pequeño detalle, algo que la mayoría de la gente no notaría ni recordaría. Pero la señorita Marple había hecho un estudio de los pequeños detalles a lo largo de sus muchos años en St. Mary Mead. Pequeños detalles que, a menudo, revelaban grandes verdades sobre la naturaleza humana. El vicario pareció recomponerse. Debería regresar a la vicaría. Mi esposa está ahora con la señora Sims, intentando consolarla. Solo vine a avisarle. Usted suele ser de mucha ayuda en estos casos.
Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza. Es usted muy amable. Disculpe, vicario, pero antes de que se vaya, ¿podría decirme qué cartas entregaba Harold esta noche? Su última ronda, dijo usted. No podría decirlo con precisión. La señora Pritchard, en la oficina de clasificación, lo sabría, pero ya se ha marchado por las vacaciones. Claro, aún así, uno se imagina que habría tarjetas navideñas, sobre todo en esta época del año. Quizá algunos últimos paquetes desde Londres. Supongo que sí, sí. Miss Marple se acercó a la puerta con él. Gracias por decírmelo, Leonard. Espero que Harold sea encontrado sano y salvo. Aunque debo confesar, detuvo su mano sobre el marco de la puerta. Sí, insistió el vicario. Tengo un presentimiento bastante incómodo sobre este asunto. Está nevando con mucha intensidad. Para mañana, cualquier pista o rastro podría quedar completamente oculto. ¿Pistas? El vicario pareció sobresaltado. Desde luego no sospecha que haya habido juego sucio, ¿verdad? Miss Marple sonrió levemente. No sospecho nada, todavía. Pero he vivido lo suficiente para saber que, cuando algo parece demasiado simple, rara vez lo es. Una caída sobre el hielo sería desafortunada, pero sin mayor importancia. Sin embargo, una caída sobre el hielo por parte de un hombre que nunca cometía errores, la misma noche en que llevaba cartas y paquetes que la gente había esperado todo el año, me parece algo realmente extraordinario. Tras la marcha del vicario, la señorita Marple regresó a su silla, pero no reanudó su labor de tejer. En cambio, se sentó completamente quieta, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla, observando la nieve acumulándose en el alféizar de la ventana. Pensó en Harold Sims, con su firmeza, su maletín de cuero, siempre justo a tiempo. Pensó en Olmsted Bridge, donde el carril se estrechaba y el camino se volvía traicionero incluso en las mejores condiciones. Y pensó en todas las cartas que llevaba un cartero, todos los secretos sellados en sobres, todas las palabras que la gente escribía pero nunca decía en voz alta. Una vez alguien le dijo que un cartero sabía más de un pueblo que nadie, excepto quizá el médico y el vicario. Veían quién escribía a quién recibía cartas de abogados, quién recibía paquetes de tiendas de Londres que no se podían permitir. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. Del cajón sacó una pequeña libreta donde guardaba observaciones sobre el pueblo, pequeñas cosas que podrían no significar nada en absoluto, o podrían significarlo todo. Abrió una página en blanco y escribió con pulcritud, con mano cuidadosa, Harold Sims. 24 de diciembre. Puente del Viejo Molino. Subrayó la fecha 2 veces y se quedó mirándola pensativamente hasta que el fuego ardió lentamente y la nieve continuó su silenciosa labor de cubrir el mundo de blanco. Miss Marple se despertó antes de lo habitual en la mañana de Navidad, aunque el amanecer tardaba en llegar. El cielo colgaba bajo y gris, y seguía nevando con desolados fleris que se sumaban a lo que ya llevaba 6 horas sobre el suelo. Vestida abrigada, bajó las escaleras, donde Lucy ya estaba alimentando la estufa de la cocina. Terrible asunto lo del señor Sims, dijo Lucy, negando con la cabeza. El hijo de mi primo estuvo con el grupo de búsqueda hasta pasada la medianoche. No encontraron nada más que la bicicleta, dicen. Qué angustiante para todos los interesados. La señorita Marple aceptó una taza de té y se quedó junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el pueblo transformado. St. Mary Mead yacía en silencio bajo su manto blanco, las chimeneas emitiendo finos chorros de humo en el aire quieto. Creo que daré un paseo después del desayuno, Lucy. El aire fresco me sentará bien. Lucy pareció dudosa. Con este tiempo, señorita, los caminos estarán muy resbaladizos. Tengo mis botas resistentes y mi bastón. Tendré mucho cuidado, te lo aseguro. Eran poco más de las 9 cuando la señorita Marple salió afuera, envuelta en su abrigo más abrigado y un sombrero de lana práctico. El pueblo estaba tranquilo, la mayoría de las familias aún en la cama o preparándose para el servicio religioso más tarde esa mañana. Ella avanzó lentamente a lo largo de la calle principal, su bastón marcando un ritmo constante, sus ojos captando cada detalle. Cerca de la plaza del pueblo se encontró con el doctor Idox subiendo a su coche, su maletín médico en la mano. Buenos días, señorita Marple. Veo que ha salido temprano. Buenos días, doctor.
Espero que no haya sido llamado por una emergencia. Su rostro se puso serio. Me temo que sí. Encontraron a Harold Sims. El agarre de Miss Marple se aferró con fuerza a su bastón. ¿Lo encontraron? ¿Dónde? Aguas abajo del puente del viejo molino. Un granjero vio algo atrapado en las raíces, cerca de Willow Bend, al amanecer. Acabo de recibir noticias del agente Polk. ¿Está muerto? Sí. Ha estado en el agua durante algunas horas, creen. Congelado. El pobre diablo. El aliento del doctor Haydock se condensaba en el aire frío. Parece que se cayó del puente y se golpeó la cabeza contra las rocas de abajo. Trágico accidente, especialmente en Navidad. Miss Marple no dijo nada durante un instante, su mente trabajando a toda velocidad. ¡Qué terrible! Su pobre esposa y los niños. En efecto, debo ir a preparar el informe oficial. El agente Polk está esperando. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Se la ve pensativa, señorita Marple. Espero que no sospeche algo. Ella sonrió levemente. A mi edad, doctor, uno aprende que los accidentes a veces son simplemente accidentes, pero también se aprende a hacer preguntas. Después de que el doctor Haydock se marchara, Miss Marple continuó su paseo, girando por el camino que conducía al puente del viejo molino. La nieve cubría una espesa capa, y todo permanecía intacto, salvo por las huellas del grupo de búsqueda de la noche anterior, ya medio borradas por la nueva nevada. Al acercarse al puente, vio una pequeña figura agachada junto al seto. El joven Tommy Bond, hijo del mayorista, estaba cavando en un banco de nieve con sus manos enguantadas. «Buenos días, Tommy. ¿Qué has encontrado allí?» El niño levantó la vista, su rostro radiante de emoción. «Cartas, señorita Marple. Mire, todo esparcido por ahí, en la nieve». Sostuvo varios sobres empapados, con las direcciones borrosas pero aún legibles. La señorita Marple se acercó. Con cuidado. Se inclinó para examinarlos. «Qué interesante. Deberíamos llevar esto al agente Polk de inmediato». Debió caerse del bolso del pobre señor Sims. «Eso mismo pensé, señorita. Hay más aquí, ¿ve?» Tommy señaló donde varios otros sobres yacían medio enterrados en la nieve acumulada. Juntos los recogieron, quizá 8 o 9 en total. La mayoría eran tarjetas de Navidad, con los bordes rojos y verdes aún visibles a través del papel húmedo. La señorita Marple las volteó cuidadosamente una por una, observando las direcciones y el estado de los sellos. La mayoría estaban intactas, empapadas, pero una en particular atrapó su atención de inmediato. Estaba dirigida a la señora Edith Blake, Betterbe Cottage, en una letra que no reconocía. El sobre había sido abierto, el sello roto, y cuando extrajo con delicadeza la tarjeta del interior, vio que era un sencillo saludo navideño con hiedra y acebo impresos en el frente. Sin mensaje, sin firma, solo las palabras impresas: «Felices fiestas». «Qué curioso», murmuró. «Tommy, has hecho un excelente trabajo encontrando esto». «¿Los llevamos al agente juntos?» Encontraron al agente Polk en el puente, junto con 2 hombres del pueblo que ayudaban a registrar la zona. El agente parecía cansado y algo sombrío. «Señorita Marple, maestro Tommy, ¿qué los trae por aquí?» Tommy alzó con orgullo su colección. «Encontré las cartas del señor Sims en la nieve, señor. La señorita Marple dice que deberíamos entregárselas de inmediato». Polk tomó los sobres, rebuscando entre ellos con sus dedos gruesos. «Buen chico. Estas necesitarán, supongo que aún deben entregarse, aunque, de alguna manera parece incorrecto. Quizás después de las fiestas». La señorita Marple se acercó, su voz suave pero firme. «Agente, no pude evitar notar que uno de los sobres ha sido abierto. La tarjeta para la señora Blake, en Betterbe Cottage». Polk frunció el ceño. «Así es. La junta debió soltarse en la caída». «Quizás», dijo ella lentamente, «aunque los demás parecen bastante seguros, a pesar de haber pasado toda la noche en la nieve». El agente la observó fijamente. Luego miró de nuevo el sobre. «¿Qué está sugiriendo, señorita Marple?» «No sugiero nada todavía. Simplemente observo», respondió. «Dígame, ¿se ha recuperado el bolso del señor Sims?» «Todavía no. Probablemente esté en algún lugar del arroyo o arrastrado río abajo. Lo encontraremos cuando baje el nivel del agua».
La señorita Marple asintió lentamente, con la mirada perdida. Ya veo. Y la cabaña de la señora Blake, si no me equivoco, está justo ahí entre los árboles, ¿verdad? Así es. ¿Y qué hay con eso? Nada, tal vez. Solo me pareció bastante desafortunado que Harold tuviera un accidente tan cerca de una de sus paradas de reparto. Uno se pregunta si habría visitado Beaterbe Cottage antes de caer. Pulk se rascó la barbilla. No podría decirlo. Le preguntaremos a la señora Blake, aunque dudo que haya oído algo. Es mayor y un poco sorda, si mal no recuerdo. La señorita Marple sonrió dulcemente. No tan anciana, agente. La señora Blake tendrá unos 55 años, y su oído era bastante agudo la última vez que hablé con ella en la iglesia. Quizás la nieve amortiguó cualquier sonido. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Un pequeño detalle más. La letra en la tarjeta de la señora Blake me parece bastante inusual. Bastante culta, pero con un aire extraño, una formalidad forzada. Casi como si alguien intentara disimular su verdadera mano. Ahora, señorita Marple, empezó Pulk con un tono de advertencia. Lo sé, interrumpió ella, imaginación hiperactiva de una vieja solterona. Pero cuide esas cartas, ¿sí? Puede que sean más importantes de lo que parecen. Mientras regresaba caminando hacia el pueblo con el pequeño Tommy parloteando a su lado, la mente de la señorita Marple ya comenzaba a reunir las piezas de lo que había observado. Un sobreabierto, una cabaña muy cerca del lugar del accidente, un sello roto y tinta corrida que sugería que una mano enguantada había manipulado la tarjeta. Y dentro del sobre, una leve marca de cera roja presionada contra el papel, como si alguien lo hubiera sellado recientemente, y con demasiada prisa. Las campanas de la iglesia resonaron solemnemente aquella mañana de Navidad, su sonido amortiguado por la intensa nevada que continuaba cayendo. La señorita Marple asistió al servicio, sentada en su banco habitual, observando a la congregación con su discreción acostumbrada. La señora Sims, naturalmente, no estaba presente. Miss Marple había enviado a Lucy con una cesta antes, que contenía un pollo frío y algunos artículos prácticos para sobrellevar aquellas circunstancias tan angustiosas. La viuda tendría suficientes visitas ofreciendo condolencias. Lo que necesitaba era a alguien que comprendiera el tipo de dolor que exige el sustento de una vida más mundana. Lo que captó la atención de la señorita Marple fue la presencia de la señora Edith Blake, sentada cerca de la parte trasera, vestida de negro como siempre. Era una mujer hermosa, aunque los años habían endurecido su rostro en una expresión de descontento perpetuo. Había llegado a ese Temerimead hacía unos 5 años, para alquilar Beaterbe Cottage tras la muerte de su esposo. Se mantenía reservada, aunque asistía a la iglesia y contribuía regularmente a las obras benéficas locales. Esa mañana, sin embargo, la señora Blake jugueteaba nerviosamente con su libro de oraciones y se marchó inmediatamente después del himno final, sin detenerse a intercambiar las cortesías habituales en el cementerio. Lo más revelador de todo, no se cruzó con la mirada de la señorita Marple. Fue después del almuerzo cuando el agente Pulk apareció en casa de la señorita Marple. Su rostro estaba grave bajo el casco. Disculpe, señorita Marple, pero el doctor Aido pensó que debía saberlo. Ha completado su examen del señor Sims. La señorita Marple apartó su tejido. Pase, agente. Lucy traerá el té. Cuando se acomodaron en la sala, Pulk carraspeó incómodo. El médico confirma que fue un accidente. Lesión en la cabeza, tal como pensábamos. Pobre hombre. Debió resbalar en el hielo, golpearse contra las rocas y caer al arroyo. El agua fría hizo el resto. Ya veo. ¿Y la hora de la muerte? Entre las 7 y las 9 de la tarde. Es difícil precisar con este frío, pero esa es la mejor estimación del doctor Aydock. ¿Y el bolso del hombre? ¿Se ha recuperado? Aún no. Pulk bajó la voz. Hay algo más, señorita Marple, y me tiene perplejo. Hemos recibido una queja esta tarde del coronel Favercham, del salón. ¿El coronel Favercham? Marple arqueó una ceja. No sabía que había regresado al pueblo. Pensaba que pasaría la Navidad en Londres. Al parecer regresó ayer, y está muy alterado. Exige saber dónde está su carta. Dice que esperaba una comunicación importante desde Londres, de sus abogados Brent y Beaterby. Debería haber llegado ayer con el correo de la tarde,
pero Harold Sims nunca la entregó. El coronel llamó a la firma esta mañana, y confirmaron que la enviaron hace 3 días, marcada como urgente. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron sobre su taza de té. ¡Qué interesante! ¿Y esa carta estaba definitivamente en posesión de Harold cuando salió de la oficina de correos? Sí, señorita. La señora Pritchard lo recuerda con detalle, por el escudo elegante en el sobre. Dijo que Harold lo puso en su bolso especial, ya que era para el coronel. Pero no estaba entre las cartas que el joven Tommy encontró esta mañana. No, señorita. Solo esas tarjetas de Navidad y algunas otras cosas menores. Nada proveniente de un despacho de abogados. La señorita Marple dejó su taza con cuidado. Dígame, agente, ¿qué tipo de asunto traería al coronel Faversham de regreso a ese Temerimea de Nochebuena? No es precisamente un hombre amante de la vida rural, si mal no recuerdo. Pulk se removió en su silla. No puedo opinar sobre sus asuntos privados, señorita. Por supuesto que no, respondió ella amablemente, aunque recuerdo haber oído algo sobre una disputa por la herencia de su difunta hermana. La señorita Faversham falleció el verano pasado. ¿No es así? Sí, así fue. Bastante repentinamente. Estaba enferma desde hacía tiempo, y hubo algunas dudas sobre su testamento. Tenía una acompañante durante su última enfermedad, y algunos insinuaron que esa persona había ejercido una influencia indebida. Pulk se veía incómodo. No es el tipo de cosas que deberíamos discutir, señorita. Tiene toda la razón, asintió ella. Pero si el coronel esperaba una carta de sus abogados sobre una disputa de herencia, uno podría suponer que el asunto aún no está resuelto. Hizo una pausa significativa. Me pregunto qué podría contener esa carta. Quizás noticias sobre cómo se dividiría la finca, o información sobre otras reclamaciones. El silencio de Pulk bastó como confirmación. Agente, dijo la señorita Marple suavemente, ¿puedo preguntar quién era la acompañante que cuidó a la señorita Faversham antes de su muerte? No recuerdo el nombre con precisión. Señora Blake. Tal vez, dijo él. La señorita Marple lo miró con una leve sonrisa. No lo sabía, agente. Solo observaba que la señora Blake llegó al pueblo hace unos 5 años, justo cuando la salud de la señorita Faversham comenzó a declinar. Recuerdo que la señora Blake mencionó haber trabajado como acompañante y ama de llaves para varias familias. Parecía una suposición razonable. Bueno, acertó, aunque el acuerdo no terminó bien. Según oí, el coronel la despidió de forma repentina, poco antes de la muerte de su hermana, en circunstancias incómodas. Sí, se habló del tema, pero no se probó nada. Eso sí, añadió Pulk con voz baja, el coronel la acusó de intentar influir en la señorita Faversham para cambiar su testamento. Dijo que la encontró revisando sus papeles sin invitación. La señorita Marple asimiló la información en silencio. Una carta perdida, una cabaña cercana, una vieja acompañante con un pasado dudoso, y una muerte demasiado oportuna. La coincidencia, pensó, era simplemente demasiado llamativa. Ahora, señorita Marple, no podemos hacer acusaciones sin pruebas. No estoy haciendo acusaciones, agente. Solo señalo que, cuando 2 eventos inusuales ocurren en una proximidad tan estrecha, tanto temporal como geográfica, sugiere que tal vez no estén del todo desconectados. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el pueblo cubierto de nieve. Cuéntame, ¿alguien se le ocurrió preguntarle a la señora Blake si vio o oyó a Harold esa tarde? Su cabaña da al camino hasta el puente. Hablé con ella personalmente esta mañana, después de la iglesia. Dice que no lo vio ni oyó nada fuera de lo común. Tampoco. ¿Lo hizo? Sí, eso es lo más desafortunado. Uno pensaría que un cartero en bicicleta haría algo de ruido al girar el carril, incluso en la nieve. Pulk se mantuvo en silencio y se volvió a colocar el casco en la cabeza. Será mejor que regrese. El coronel exige que busquemos su carta, aunque no sé dónde deberíamos mirar. Con toda esta nieve, no podría decirlo. Después de que se marchó, la señorita Marple regresó a su silla, pero no reanudó su tejido. En cambio, se quedó muy quieta, su mente procesando los fragmentos de información como si clasificara cuidadosamente un cajón lleno de hilos enredados, una carta extraviada relativa a una disputa por herencia, una ama de llaves despedida que vivía cerca de donde murió el cartero,
Una tarjeta navideña abierta con tinta corrida y cera fresca para sellos. Y Harold Sims mismo, metódico y fiable, quien de alguna manera logró resbalar y caer en una ruta que había recorrido innumerables veces antes. A la señorita Marple se le ocurrió algo. Su sobrino Raymond había dicho una vez, cuando leía una de esas modernas novelas de detectives, la solución siempre está en lo que falta, no en lo que está presente. Lo que faltaba aquí era la bolsa de correo de Harold, que debería haber sido encontrada con su cuerpo o cerca. ¿Qué estaba ausente? La carta del coronel Favercham, que debía haberse entregado pero nunca llegó. No existía ninguna explicación razonable para que Harold sufriera un accidente en ese lugar en particular, en ese momento en particular. Y quizás lo más significativo de todo era lo que faltaba. Cualquier tarjeta navideña de la señora Blake sobre la repisa de la chimenea, que Miss Marple había vislumbrado por la ventana aquella mañana durante su paseo. La mayoría de la gente mostraba sus saludos navideños prominentemente. Sin embargo, la sala de estar de Blake estaba notablemente desprovista de tales adornos. Finalmente, la señorita Marple retomó su labor de punto. Las agujas tintineaban suavemente en la silenciosa habitación. Habría una visita a la señora Blake al día siguiente. Una simple visita de cortesía para ofrecer condolencias por la tragedia del accidente. Después de todo, la pobre mujer vivía muy cerca del lugar donde ocurrió. Debió haber sido bastante angustioso para ella. Y quizás, mientras estuviera allí, podría observar si el fuego de la señora Blake había estado ardiendo inusualmente tarde para una viuda solitaria en una fría noche de invierno. El día de San Esteban amaneció claro y brillante, la nieve brillando bajo un pálido sol de invierno. La señorita Marple aprovechó la mejora del tiempo para hacer su visita a la señora Blake, llevando una pequeña cesta que contenía un frasco de sus propias conservas de grosellas y algunas galletas que Lucy había horneado esa mañana. Beaterbe Cottage estaba apartada de la calle, un pulcro edificio de piedra con ventanales y un jardín bien cuidado, ahora enterrados bajo la nieve. El humo salía de la chimenea, y a través de la ventana delantera, la señorita Marple pudo ver el destello del fuego. La señora Blake abrió la puerta ella misma, con el rostro reflejando sorpresa, quizás algo menos acogedor. Señorita Marple, esto es inesperado. Espero no molestarla, señora Blake. Pensé que, viviendo tan cerca del lugar donde el pobre señor Sims encontró su final, podría apreciar algo de compañía. Estas tragedias nos afectan a todos, incluso cuando no estamos directamente involucrados. Se expresó con compasión, pero la señorita Marple observó cuidadosamente la reacción. La mandíbula de la señora Blake se tensó casi imperceptiblemente antes de que retrocediera para admitir a su visitante. ¡Qué considerado! Adelante. La sala de estar estaba cálida, casi de forma opresiva. Un fuego considerable ardía, y las ventanas estaban cerradas herméticamente, a pesar de la buena mañana. La señora Blake señaló una silla cerca de la chimenea. Por favor, siéntese. Iré a buscar el té. Mientras la anfitriona se ocupaba en la cocina, la señorita Marple permitió que su mirada recorriera la habitación con la informalidad practicada por larga costumbre. Los muebles eran de buena calidad, pero algo desgastados, sugiriendo una pobreza moderada. Algunas fotografías estaban colocadas sobre la repisa de la chimenea, mayormente de un caballero de aspecto severo, que debía ser el difunto señor Blake. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple fue la alfombra frente a la chimenea, un hermoso tapete de pavó, obviamente valioso. Cerca de una esquina había un pequeño trozo de cera roja, apenas visible contra el estampado. Se inclinó, como si se ajustara los cordones de la bota, y protegido por el brazo de la silla, lo recogió delicadamente entre el pulgar y el índice. La cera aún estaba ligeramente flexible, para nada vieja. Acababa de guardarlo en su pañuelo cuando la señora Blake regresó con una bandeja de té. Me temo que solo tengo galletas simples. No esperaba visitas. Precioso. Gracias, dijo Miss Marple, aceptando la taza con una sonrisa agradable. ¿Qué fuego tan alegre tienes? Tan importante en este clima, aunque uno sí se preocupa por el gasto. Me doy cuenta de que apenas puedo mantener un fuego encendido estos días. Déjelo usted durante toda la noche. La mano de la señora Blake tembló ligeramente mientras se servía el té. Sí, bueno, siento bastante frío. Mi marido siempre decía que tenía mala circulación. Por supuesto.
aunque confieso que me sorprende que conserve un fuego tan sustancial. Anoche debió hacer un frío intenso. Noté humo de su chimenea cuando miré hacia afuera a medianoche. La taza de la señora Blake tintineó contra el platillo. No podía dormir. El viento era bastante fuerte, y al enterarme del pobre señor Sims, me sentí bastante nerviosa por estar tan cerca de donde sucedió. Naturalmente, qué terrible debió haber sido. Saber que estaba allí tendido en el frío mientras usted estaba aquí, sin darse cuenta. Esa noche no oyó nada inusual. Entiendo. Nada en absoluto. Como ya dije a la gente, estuve aquí toda la noche, completamente sola. Miss Marple tomó un sorbo de té pensativamente. La habitación desprendía un ligero olor a madera quemada y a tabaco, preferido por la señora Blake, evidentemente. Si no se equivocaba, era del mismo tipo que Harold Sims solía fumar, un cigarrillo barato comprado en la tienda del pueblo. Se pregunta, dijo la señorita Marple con tono conversacional, si el señor Sims completó sus entregas antes del accidente. Sería un consuelo saberlo. En cierto modo, habría terminado su trabajo, ¿verdad? No, no es cierto. No lo creo. No recibí correo ayer por la noche. Muy extraño. El joven Tommy Bond encontró varias cartas en la nieve cerca del puente esta mañana. Una iba dirigida a usted, creo. Una tarjeta de Navidad. El rostro de la señora Blake se quedó completamente inmóvil. ¿Una tarjeta de Navidad? No puedo imaginar de quién. Tengo muy poca correspondencia. La escritura era bastante formal, muy instruida, aunque algo inusual, casi como si los escritores fueran deliberadamente cuidadosos. Estoy segura de que no lo sabría. Quizás usted si se equivocó con la dirección. Miss Marple dejó la taza y miró directamente a su anfitriona. Señora Blake, perdóneme por ser tan directa, pero presiento que está perturbada por algo más allá de la tragedia del fallecimiento del señor Sims. Si hay algo que desea contarme en confianza, le aseguro que puedo ser sumamente discreta. Por un instante, algo brilló en los ojos de la señora Blake. ¿Miedo? Tal vez. ¿O cálculo? Su expresión se endureció. No hay nada que decir. La muerte del señor Sims fue un accidente terrible, y lo siento mucho por su familia, pero no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, alguien había llamado a la puerta bastante tarde en Navidad. La señora Blake lo negó demasiado rápido, con demasiada vehemencia, y al hacerlo, confirmó involuntariamente lo que la señorita Marple solo había adivinado. Harold Sims había llegado a Beaterbe Cottage la Nochebuena. Había estado dentro, fumando su pipa junto al fuego, y algo había sucedido allí que la señora Blake estaba desesperada por ocultar. La pregunta ahora era, ¿qué había sido de Harold? ¿Llevaba algo por lo que valía la pena matar? Tal vez una carta, o algo más enteramente. La señorita Marple pensó en el hombre desaparecido, la bolsa y la queja del coronel sobre su correspondencia no entregada. Dos misterios, aparentemente separados, pero conectados por el simple hecho de que Harold Sims había muerto antes de completar su ronda final. Ella tendría que aprender más sobre la conexión de la señora Blake con la familia Faversham, y sospechaba que el vicario podría ayudar con esa consulta en particular. La vicaría era cálida y olía agradablemente a canela y clavo cuando la señorita Marple llegó esa tarde. La señora Clement la saludó con evidente placer. «Señorita Marple, qué encantador. ¿Hacerlo? Pase al salón. Leonard acaba de terminar su correspondencia, pero se unirá a nosotros en breve para el té», dijo la esposa del vicario, una mujer sensata con un rostro amable y un suministro inagotable de paciencia, ambos cualidades esenciales para su puesto. Ella servía té mientras charlaba sobre el servicio de Navidad y el desafortunado asunto con Harold Sims, aunque la señorita Marple notó cierta restricción en su comportamiento. «Qué cosa tan terrible que pueda suceder en Navidad. La pobre señora Sims lo está llevando lo mejor que puede, aunque los niños están bastante desconcertados por todo ello. El más joven sigue preguntando cuándo llegará su padre a casa. «Qué desgarrador», dijo en voz baja. «Espero que el pueblo se una para ayudarlos». «Oh, lo haremos. Por supuesto, haremos lo que podamos. Ya se habla de organizar una colecta», respondió la señorita Marple. Entró entonces el reverendo Clement, con aspecto algo agobiado. «Señorita Marple, qué amable de su parte llamar. Confío en que esté bien». «Bien, muy bien, gracias, vicario».
aunque confieso que este asunto con Harold Sims me ha dejado bastante preocupada. Clement se acomodó en su silla con un suspiro. A todos nos preocupa. Yo también acabo de salir de la comisaría. Ya que sucede. El agente Poole quería discutir los preparativos para la investigación. Habrá una investigación judicial, dijo Miss Marple, su tono suave pero atención afilada. Es una formalidad, lo entiendo. El doctor Aidoc ha certificado la muerte como accidental, pero dadas las circunstancias, el forense lo consideró apropiado. Se celebrará la semana que viene. Miss Marple tomó un sorbo de té, pensativamente. Me pregunto si podría preguntar algo bastante delicado sobre las preocupaciones de la señora Blake en Beaterbe Cottage. El vicario y su esposa intercambiaron miradas. ¿Y la señora Blake?, preguntó Clement con cautela. Entiendo que ella estuvo empleada en una ocasión por la familia Faversham, como compañera de la difunta señorita Faversham, creo. Eso es correcto, aunque fue hace algunos años, y el acuerdo terminó bastante desafortunadamente, respondió la señora Clement. ¿Puedo preguntar cuáles son las circunstancias? No quiero ser entrometida, pero tengo razones para creer que puede ser relevante para la muerte de Harold. El vicario frunció el ceño. ¿Relevante? ¿Cómo podría ser relevante un empleo antiguo? ¿Tiene algo que ver con un trágico accidente? Quizás no, pero he aprendido que el coronel Faversham esperaba una carta importante de sus abogados, una carta que Harold llevaba consigo cuando murió, pero que no ha sido encontrada. La carta trataba sobre una disputa de herencia por la finca de la señorita Faversham. Clement se apoyó hacia adelante, con expresión preocupada. Señorita Marple, ¿qué es exactamente lo que sugiere? No estoy sugiriendo nada definitivo todavía, pero estoy observando ciertas conexiones que parecen demasiado importantes para ignorarlas. La señora Blake fue despedida por el coronel Faversham en circunstancias incómodas. El coronel ahora está involucrado en una disputa sobre la herencia de su hermana. Una carta respecto a esa disputa desapareció la misma noche en que murió Harold Sims, prácticamente en la puerta de la señora Blake. Y cuando llamé a la señora Blake esta mañana, estaba claramente asustada y mintió en varios asuntos. La señora Clement parecía sorprendida. Seguro que no. Creo que la señora Blake tuvo algo que ver con la muerte de Harold. Creo que Harold pudo haber llevado algo que alguien deseaba desesperadamente o no quería que se entregara. Si la señora Blake era esa persona, aún está por determinar. El vicario se levantó y caminó de un lado a otro hasta la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Es muy serio, señorita Marple. Si es cierto, estamos hablando de asesinato, no de un accidente. Lo sé. Por eso quería hablar con usted primero antes de llevar mis preocupaciones a la policía. ¿Qué puede decirme sobre el despido de la señora Blake de la familia Faversham? Clement se volvió para mirarla. Ocurrió unos 5 meses antes de la muerte de la señorita Faversham. El coronel acusó a la señora Blake de intentar influir en su hermana para cambiar su testamento a favor de Blake. Afirmó haberla descubierto revisando documentos privados y manteniendo conversaciones susurradas con el abogado de familia, sin su conocimiento o consentimiento. ¿Es cierta la acusación? No puedo afirmarlo con certeza. La señora Blake sostuvo que simplemente actuaba siguiendo las instrucciones de la señorita Faversham, que deseaba tomar medidas para su cuidado después de años de servicio fiel. Pero el coronel Faversham se mantuvo firme. La despidió sin una referencia y amenazó con acciones legales si volvía a contactar con su hermana. Miss Marple asimiló esta información en silencio. El testamento de la señorita Faversham, tal como está redactado, respondió la señora Clement en voz baja. Todo fue al coronel. La señorita Faversham era bastante rica. La propiedad estaba valorada en más de 20.000 libras esterlinas. Circulaban rumores de que ella había tenido la intención de dejarle algo a la señora Blake, tal vez incluso una herencia sustancial. Pero, si existió tal testamento, nunca fue encontrado. Qué conveniente para el coronel. Señorita Marple, dijo el vicario, advirtiendo, no estoy haciendo acusaciones, Leonard. Simplemente constato los hechos. ¿La señora Blake impugnó el testamento? No, que yo sepa. Se quedó con la cabaña aquí y ha vivido tranquilamente desde entonces. Hasta ahora. Habría dicho que era una viuda perfectamente respetable que sufrió una injusticia pero la aceptó con gracia. Miss Marple se sentó con decisión,
tomando su taza de té. Creo que es hora de hablar con el agente Polk. Hay varias cosas que debería saber. Se levantó para irse, pero el vicario la detuvo. Señorita Marple, antes de irse debo mencionar algo más. Puede que no sea nada, pero me ha estado preocupando. La jefa de correos, la señora Brad, me comentó ayer que la señora Blake había estado haciendo preguntas sobre el reparto de correo a Faversham Hall. ¿Cuándo fue esto? 2 días antes de Navidad. La señora Blake entró en la oficina de correos y preguntó con toda naturalidad a qué hora el correo del coronel solía entregarse y si se esperaba algo de Londres. A la señora Pritchard le pareció extraño en ese momento, pero no le dio importancia hasta después de la muerte de Harold. ¿Se lo contó esto al agente Polk? Creo que ella puede que lo haya mencionado esta mañana, y la animaron a hacerlo. En cualquier caso, la señorita Marple asintió lentamente, con la mente trabajando rápidamente a través de las implicaciones. Eso es muy esclarecedor. Sugiere premeditación, ¿no? Si la señora Blake hubiera sabido que se esperaba una carta de los abogados y sabía cuándo probablemente llegaría, podría haber planeado interceptarla. ¿Pero cómo?, preguntó la señora Clement, apenas capaz de comprenderlo. Un cartero a plena luz del día apenas podría. No, pero ella podría ofrecerle dinero para retrasar la entrega o permitirle ver la carta primero. Harold Sims era un hombre honesto, pero tenía 3 hijos y un ingreso modesto. La tentación de ganar un pequeño extra en Navidad podría haber sido considerable. El vicario parecía afligido. Está sugiriendo que Harold fue cómplice en algún plan. Sugiero que podría haber sido abordado con lo que parecía una petición inofensiva. Quizás la señora Blake le pidió que la dejara ver la carta antes de entregarla al coronel. Podría haber afirmado que tenía información relevante para el caso o que quería preparar una respuesta. Harold no habría tenido motivo para sospechar que esto causaría daño real. Y entonces algo salió mal, señora. Sí, dijo Clement en voz baja. Quizá Harold leyó la carta él mismo y comprendió su verdadero significado. O quizás las intenciones de la señora Blake nunca fueron tan inocentes como afirmaba. De alguna manera, Harold terminó muerto y la carta desapareció. La señorita Marple recogió sus guantes y bolso. Debo hablar con el agente Polk inmediatamente, y creo que deberíamos registrar la cabaña de la señora Blake mientras todavía hay tiempo. Si esa carta existe, puede estar oculta allí y podría proporcionar pruebas de lo que realmente sucedió en Nochebuena. Mientras caminaba a casa a través de los caminos nevados, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza de la codicia y la culpa. Lo había visto tantas veces en ese Temeri. En casos grandes y pequeños, personas que se convencían de que se merecían algo, que habían sido agraviadas, y justificaban pequeñas transgresiones por heridas pasadas. La señora Blake había perdido su puesto y posiblemente una herencia que ella sentía que le pertenecía por derecho. Y en Navidad, cuando llegó la oscuridad temprano y la nieve lo cubrió todo de blanco, había decidido recuperar lo que creía que se le debía. Pero la codicia y la culpa siempre van de la mano, y siempre dejan huellas, por muy cuidadosas que sean para cubrirlas. La tarde siguiente encontró a la señorita Marple de nuevo en la vicaría, esta vez en compañía de la señora Bantry de Washington Hall. La señora Bantry descendió sobre el pueblo con su energía habitual, exigiendo saber todo sobre el terrible asunto con Harold Sims. He estado en Londres para Navidad con mi hermana, anunció, acomodándose cómodamente con un plato de pastel de semillas, y regresé y encontré el pueblo sumido en el caos absoluto. Un cartero muerto, cartas desaparecidas y la policía registrando las casas de campo. ¿Qué demonios ha estado pasando? La señora Clement servía té mientras la señorita Marple proporcionaba un resumen detallado de los acontecimientos. Omitió sus propias sospechas, pero incluía los datos pertinentes sobre la carta perdida y la conexión de la señora Blake con la finca Faversham. Los ojos de la señora Bantry se abrieron de par en par. Señora Blake, esa mujer tranquila en Beaterbe Cottage. Seguramente no estás insinuando que ella tuviera algo que ver con ello. Simplemente estoy observando que hay preguntas que necesitan respuesta, dijo la señorita Marple con suavidad. Sí, bueno, yo puedo contarte algo sobre la señora Blake que podría interesarte, intervino la señora Bantry, inclinándose hacia adelante en actitud conspiradora. La vi en la oficina de correos hace 2 días, antes de Navidad. Había ido a enviar algunos últimos paquetes, y allí estaba ella,
haciendo las preguntas más peculiares. Señorita Marple, dijo Clement, dejando su taza de té. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre cuándo llegaría el correo a Faversham Hall, y si la señora Pritchard sabía si se esperaban cosas importantes de Londres. Me pareció raro en ese momento, pero ya sabes cómo uno no quiere parecer entrometido. La señora Pritchard le dijo que no podía comentar las publicaciones de otras personas, pero la señora Blake era muy persistente. ¿Dijo por qué? Preguntó Marple. Quería saber algo sobre la necesidad de contactar al coronel en un asunto urgente, aunque no quiso decir qué. La señora Pritchard sugirió que llamara por teléfono al salón, pero la señora Blake dijo que el coronel no le contestaba. Evidentemente, había mala sangre entre ellos. Entonces entró el vicario, trayendo consigo al agente Pulk, que parecía claramente incómodo. Señorita Marple, señora Bantry, buenas tardes. El agente Pulk acaba de ponerme al día sobre la investigación. Port se aclaró la garganta. Siguiendo su información, señorita Marple, obtuvimos permiso para registrar Beaterbe Cottage esta mañana. Las agujas de Miss Marple se detuvieron. ¿Y el tejido? No encontramos nada. No cartas, ningún documento relacionado con la finca Faversham. La señora Blake fue muy cooperativa, debo decir. Nos lo mostró todo. Recorrimos todas las habitaciones, abrimos todos los cajones. Miss Marple reanudó su labor de punto, aunque su expresión permaneció pensativa. Ya ves, eso es decepcionante, aunque no totalmente inesperado. Hay algo más, continuó Port, sacando su cuaderno. Hemos estado haciendo averiguaciones sobre los movimientos de Harold Sims en Nochebuena. La publicista se ha presentado con información. Dice que Harold le confió, bastante disgustada, que llevaba aproximadamente una semana antes de su muerte. ¿Qué le dijo? Preguntó la señorita Marple. Dijo que alguien le había ofrecido dinero para extraviar una carta. No perderla permanentemente. Ojo, solo retrasarla un día o dos. Estaba bastante sorprendido por la sugerencia y se la dijo a la señora Pritchard. ¿Dijo quién hizo esta oferta? Preguntó el vicario. No quiso dar un nombre, pero dijo que era alguien del pueblo. Personas respetables que deberían haber sabido mejor. Esas fueron sus palabras exactas. Las agujas de Marple hacían clic con regularidad. Y la señora Pritchard no pensó en mencionarlo antes. Park parecía avergonzada. Dice que no quería hablar mal de los muertos ni causar problemas sin pruebas, pero después de registrar la cabaña, sintió que era su deber presentarse. ¡Qué conveniente!, dijo la señorita Marple, murmurando. Sospecho que la negativa de Harold fue precisamente lo que lo llevó a su muerte. Si alguien estaba lo suficientemente desesperado para robar esa carta, no habrían tenido que rendirse simplemente porque Harold dijo que no. La señora Bantry dejó su taza de té con un ruido. Pero si la señora Blake se acercaba a Harold con dinero, y él se negó, ¿qué podía hacer? Apenas podía forzarla. Ella podía esperar, dijo la señorita Marple en silencio. Esperar hasta que él estuviera en su última ronda, en la oscuridad y la nieve cerca de su cabaña. Entonces podría intentarlo de nuevo, quizás esta vez con amenazas en lugar de dinero, o simplemente tomar lo que ella quería por la fuerza. La habitación quedó en silencio. Incluso la señora Bantry parecía abatida por la implicación. El agente Park cambió su peso. No hay pruebas de nada de esto, señorita Marple. La señora Pritchard no puede jurar que fue la señora Blake quien se acercó a Harold. Y sin esa carta, no tenemos ninguna prueba de que haya ocurrido algún delito. El doctor Haydock sostiene que la muerte fue accidental. ¿Qué dice el coronel?, preguntó la señorita Marple. Seguramente el contenido de su carta faltante arrojaría luz sobre el asunto. Dice que la carta se refería a la distribución final de la finca de su hermana. Al parecer, había algo sobre un codicilo al testamento fechado justo antes de la muerte de la señorita Faversham. Los abogados estaban escribiendo para informarle de sus hallazgos. Los ojos de Marple se aguzaron. ¿Un codicilo? ¿Cómo? Interesante. ¿Y qué contenía este codicilo?, preguntó Port. El coronel no quiso decirlo. Afirma que se trata de un negocio familiar privado, lo cual sugiere que contiene algo que él no desea que se haga público. Miss Marple dejó de lado su labor de punto con decisión. Agente, creo que debería presionar al coronel para obtener más información.
Si ese codicilo nombró a la señora Blake como beneficiaria, eso le proporcionaría un motivo claro para sus acciones. Pero aún no tenemos la carta, protestó Park. Sin la carta, ¿cómo podemos probar algo?, preguntó Marple, sonriendo levemente. Las cartas son cosas tercas, agente. Aparecen de manera inesperada. Las personas que roban cartas a menudo cometen el error de conservarlas, creyendo que están a salvo. La señora Blake puede haberla ocultado demasiado bien, o puede que la tenga en algún sitio. ¿Dónde sugieres que busquemos?, preguntó Port. Te sugiero que consideres dónde podría esconder algo una mujer que necesita mantenerlo cerca, pero no se atreve a tenerlo en su casa. Un lugar que visita con regularidad, donde pueda comprobarlo, pero donde nadie pensaría en registrar. El vicario atrapó el aliento. ¿La iglesia? Miss Marple asintió lentamente. La señora Blake asiste al servicio todos los domingos sin falta y tiene acceso al edificio a través de su trabajo con el gremio del altar. Sería sencillo ocultar algo entre los himnarios o debajo del altar, bajo la tela. ¿Quién pensaría en mirar ahí?, dijo Poole poniéndose de pie de repente. Lo buscaré aquí. Buenas noches. Con su permiso, vicario. Después de que se marchó, la señora Vantry miró a la señorita Marple con un respeto recién adquirido. Realmente tiene una mente extraordinaria, Jane. ¿Qué opinas de estas cosas? La naturaleza humana, mi querida Dolly, respondió Marple dulcemente. La codicia y la culpa siempre caminan juntas y siempre dejan huellas. Simplemente hay que saber dónde buscar. La búsqueda en la iglesia dio como resultado nada. Ni en los armarios del gremio del altar, ni en la sacristía, ni en el espacio debajo de los bancos se revelaba correspondencia oculta. Tal vez ella lo destruyó, sugirió Park cuando visitó a la señorita Marple a la mañana siguiente. Lo quemó en su fuego. Quizás, convino la señorita Marple, aunque su tono sugería duda. Parece un desperdicio si la carta contenía información útil para su reclamación sobre la herencia. Uno pensaría que querría conservarlo como herramienta de presión, a menos que dijera algo que no quería que nadie viera. Eso también es posible, dijo Marple. Dígame, agente, ¿se ha examinado completamente la bicicleta de Harold? Sí, revisión de rutina, respondió Park. Me pregunto si podría examinarla de nuevo, con más cuidado. Harold era un hombre metódico, y los carteros a menudo tienen pequeños escondites en su equipamiento, una bolsa debajo del asiento, tal vez, o una cesta con un falso fondo. Park parecía convencido. Merece la pena intentarlo. La bicicleta sigue en la estación. Le echaré otro vistazo esta tarde. Era tarde ese mismo día cuando regresó, con el rostro enrojecido por el frío y... ¡Qué emoción! Señorita Marple, tenía usted razón. Escondido bajo la bufanda de Harold, en la cesta de la bicicleta, había un pequeño paquete envuelto en papel marrón, no más grande que una baraja de cartas. Sin etiqueta, sin nombre, nada que indique para quién era ni de dónde procedía. Miss Marple lo apartó tejiendo con interés. ¿Puedo verlo? Poole elaboró el paquete con esmero. El papel marrón estaba manchado de agua pero intacto, atado con una simple cuerda. La señorita Marple lo examinó detenidamente. Sus ojos penetrantes observaban cada detalle. ¿Ha sido abierto? No. Queríamos su consejo en primer lugar. Qué amable ha sido. Qué gran ayuda, dijo Poole. Será mejor que lo abra, agente. Pero con cuidado. Por favor, dijo la señorita Marple. El cerdo cortó la cuerda y desplegó el papel con sumo cuidado. Dentro, acurrucado entre papel de seda, yacía un objeto plateado, un relicario en una delicada cadena. Él lo sostuvo hacia la luz. La señorita Marple se inclinó para examinar el grabado en su superficie. A.E.V., leyó en voz alta. «Qué muy interesante», comentó Poole. «Edith Blake», repitió. «Parecería probable, aunque me pregunto cómo lo consiguió Harold y por qué lo llevaba en su cesta en lugar de entregarlo correctamente». La señorita Marple extendió la mano hacia su bolso y sacó una pequeña lupa, uno de los varios artículos útiles que guardaba consigo. Estudió el relicario. Luego pidió a Poole que lo abriera. Dentro había 2 fotografías en miniatura, desvanecidas con el tiempo. Una mostraba a una mujer joven, con cabello oscuro y ojos serios. La otra era de una mujer mayor, guapa y de porte aristocrático.
La más joven podría ser la señora Blake, sugirió Polk. Hace unos 20 años tal vez. Y el otro es la señorita Faversham, dijo la señorita Marple con certeza. Recuerdo haberla visto sobre el pueblo antes de que su salud empeorara. Este relicario debió haber sido un regalo de la señorita Faversham a la señora Blake. Un regalo de afecto y gratitud, tal vez. Pero, ¿qué hacía eso en la cesta de la bicicleta de Harold?, preguntó Polk. Miss Marple se recostó, los dedos entrelazados bajo su barbilla. Puedo pensar en dos posibilidades. O bien Harold se lo estaba devolviendo a la señora Blake en nombre de la señorita Faversham después de que de alguna manera llegó a su poder, o se lo estaba quitando, tal vez como prueba de algo. ¿Pruebas de qué? Eso es lo que necesitamos determinar. Dígame, si la señora Blake poseía un relicario que le había sido regalado por su antiguo empleador, ¿qué podría probar eso? Polk se rascó la cabeza. Eran muy amigas. La señorita Faversham pensaba bien de ella, ¿verdad? Exactamente. Esto respaldaría la afirmación de la señora Blake de que ella era más que una simple sirvienta, que había sido cuidada de verdad, tal vez incluso amada como compañera. Un regalo podría incluso sugerir que la señorita Faversham tenía la intención de recordarla en el testamento. Así que Harold lo llevaba para demostrarle a la señora Blake su afirmación, o exigir algo a cambio, dijo Miss Marple, amable pero firme. Harold era un hombre honesto, como ya hemos establecido, pero también era un hombre con familia y modesto de medios. Si descubriera que la señora Blake había estado intentando interceptar la carta del coronel, podría haberla confrontado. Y si él tenía este medallón en su poder, podría haberlo utilizado como arma de presión. ¿Te refieres a chantaje?, preguntó Polk. Me refiero a una persona bondadosa tratando de hacer lo correcto, de forma equivocada, replicó Miss Marple. Harold podría haberle dicho a la señora Blake que devolvería el medallón solo si ella confesaba su plan. O él podría haber amenazado con mostrárselo al coronel como prueba de los verdaderos sentimientos de la señorita Faversham hacia ella. De cualquier manera, habría puesto a la señora Blake en una posición muy peligrosa. Polk volvió a colocar el relicario cuidadosamente en su papel. Eso cambia las cosas. Si Harold lo estaba cargando en Nochebuena, y si la señora Blake lo sabía, eso le daría aún más ventaja, un motivo más fuerte para querer silenciarlo. En efecto, dijo la señorita Marple. La pregunta es, ¿cómo lo consiguió Harold? ¿Lo perdió la señora Blake? ¿Él lo encontró? ¿O se lo quitó a ella? ¿En la cabaña? Deberíamos preguntarle directamente a la señora Blake. Miss Marple negó con la cabeza lentamente. Creo que todavía no. Ella lo negará. Solo necesitamos comprender más sobre la relación entre la señora Blake y la señorita Faversham. Y por eso creo que deberíamos hablar con alguien que supiera de ambos bien. ¿Quién sería?, preguntó Polk. La ama de llaves del coronel, la señora Dawes. Estuvo con la familia durante muchos años y habría presenciado la dinámica entre la señorita Faversham y su compañera. Si alguien puede decirnos por qué este relicario era tan importante, esa es ella. Después de que Polk se marchara, la señorita Marple se sentó sola junto al fuego, volteando los pedazos del rompecabezas resuelto en su mente. El medallón fue un hallazgo significativo, pero suscitó muchas preguntas sin responder. Pensó en su amigo Sir Henry Clittering, quien le había dicho una vez que, según su experiencia como excomisionado de Scotland Yard, los objetos más pequeños a menudo resultaban ser los más condenatorios. Un botón, un talón de entrada, un retazo de tela, cosas que pasaban desapercibidas porque parecían insignificantes. Este relicario no era insignificante. Representaba afecto, lealtad y tal vez incluso amor, pero también traición, codicia, en última instancia, asesinato. Miss Marple recordó haber comentado al agente Polk que esa amabilidad a veces coloca a uno en situaciones peligrosas. Harold Sims había sido un buen hombre, quizás intentando ayudar a la señora Blake de alguna manera equivocada, o tal vez intentando obligarla a ser honesta sobre sus intenciones. En cualquier caso, su amabilidad lo condujo hasta el puente de Old Mill en una nevada noche de Nochebuena, donde alguien decidió que su silencio valía más que una vida humana. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Fuera de la ventana, comenzaba a caer nieve fresca. La señorita Marple retomó su labor de tejer,
pero sus pensamientos seguían en ese pequeño relicario de plata y los dos rostros atrapados en su interior, congelados en el tiempo, como Harold Sims bajo el puente. La señora Dawes resultó ser una persona franca, una mujer de unos 60 años, con ojos penetrantes y una manera práctica de hablar. Recibió a la señorita Marple en la sala de estar del ama de llaves en Faversham Hall, un espacio confortable con cortinas de chint y un fuego limpio. El coronel está en Londres por el día, dijo, sirviendo té. Negocios con sus abogados. En cuanto a la señorita Faversham, asuntos privados, no sabría decir. Han pasado 6 años desde su fallecimiento. Entiendo que ha sido complicado con la finca, aventuró la señorita Marple. La señora Dawes resopló. Complicado porque el coronel lo hizo complicado. La señorita Faversham había organizado todo perfectamente, o lo habría hecho si la hubieran dejado en paz. ¿Te refieres a la señora Blake? Sí. Y antes de que preguntes, sí, te diré lo que sé. La muerte de ese pobre cartero no fue un accidente. Y si hablar claro ayuda a llegar a la verdad, hablaré. La señorita Marple se acomodó más en su silla. Le estaré muy agradecida por cualquier información que pueda proporcionar. La señora Blake vino a nosotros hace 5 años, cuando la salud de la señorita Faversham comenzó a deteriorarse, dijo la señora Dawes. Era una buena compañera, atenta, amable, genuinamente preocupada por la señorita Faversham. Podía verlo en las pequeñas cosas, como le leía durante horas en impaciencia, como recordaba exactamente cómo le gustaba el té o qué chal prefería para los días fríos. La señorita Faversham le tomó mucho cariño. Más que cariñosa, diría yo. Ella dependía completamente de la señora Blake y la llamaba mi querida Edith, preguntando por ella lo primero cada mañana. El coronel no me gustó nada, dijo la señora Dawes. Celos, pura y simple. Nunca prestó atención a su hermana mientras estaba bien, pero una vez enferma y necesitada de cuidados, de repente se mostraba preocupado, visitando cada semana, trayendo flores, preguntando por su comodidad. Pero ella quería a la señora Blake, no a él. La señorita Marple asintió lentamente, formando la imagen en su mente, y el relicario. Y entonces tomé su mochila y destruí ambas cartas. No podía pensar qué más podía hacer. Si su mochila se encontraba, las personas notarían las cartas faltantes, pero si desaparecía por completo, podrían pensar que se habían perdido en la corriente. Quemé ambas cartas en mi fuego esa noche, junto con el sobre en el que venía la verdadera, pero ya había manipulado la bicicleta de Harold antes, cuando él llegó por primera vez, y mis guantes habían dejado marcas en la nieve. Miró a la señorita Marple con ojos atormentados. Apenas he dormido desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, lo veo caer. Y sé que no importa lo que la señorita Faversham me hubiera prometido. Ahora lo he perdido todo, incluso mi propia alma. El agente Pulk avanzó en silencio. Señora Edith Blake, la estoy arrestando por el asesinato de Harold Sims. Tendrá que venir conmigo a la estación. Ella se levantó sin protestar, extendiendo la mano hacia su abrigo. Casi me siento aliviada. La espera ha sido terrible. Mientras se preparaban para marcharse, la señorita Marple habló en voz baja. Señora Blake, una pregunta antes de que se vaya. ¿La señorita Faversham realmente le prometió una herencia? El rostro de la mujer se suavizó con memoria. Sí, la tenía. Estoy segura. Pero si alguna vez lo escribió, o si el coronel lo destruyó después de su muerte, nunca lo sabré. Quizás, ya no importa. Después de que se marcharon, la señorita Marple se quedó sola en la cabaña por unos momentos, mirando el fuego agonizante. Las llamas proyectaban sombras parpadeantes en las paredes, y la habitación se sentía fría a pesar de la calidez. Pensó en Harold Sims, quien había intentado ayudar a una mujer y murió por su bondad. Pensó en la señorita Faversham, que tal vez había hecho promesas que no pudo cumplir, y en Edith Blake, consumida por la sensación de injusticia hasta destruirse completamente. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. Su sonido se transmitía claramente a través del aire frío de la mañana. Había llegado la Navidad, y con ella, la inocencia del pueblo se había ido. La señorita Marple se levantó y avanzó lentamente a casa a través de la nieve. Lucy la recibió en la puerta con té caliente y cálida preocupación. Más tarde,
mientras estaba sentada junto a su propio fuego. Sus agujas de tejer se movían con su ritmo familiar. En voz baja, para sí misma, habló la señorita Marple. Ningún cartero debería tener que entregar nunca la culpa. Siempre encuentra la manera de volver a casa. El final. Las agujas hicieron un suave clic en la habitación tranquila, y fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo el pueblo en un fresco y blanco silencio.